En el corazón de México, rodeado por montañas majestuosas y vastos campos de maíz, se encuentra el pequeño pueblo de San Esteban. Este lugar, con sus calles de paralelepípedos y casas de adobe, parece detenido en el tiempo, preservando una belleza rústica y una tranquilidad que solo se encuentra en los rincones más apartados del mundo. Sin embargo, para Alejandro, un joven de 25 años, esta tranquilidad se ha convertido en una monotonía que lo consume lentamente. Alejandro trabaja en la tienda de abarrotes de su familia, un negocio que ha pasado de generación en generación. Aunque aprecia el legado familiar, siente que su vida carece de propósito y aventura. Cada día, al abrir la tienda al amanecer, observa a los mismos clientes, escucha las mismas historias y realiza las mismas tareas. En su interior, una voz le susurra que hay algo más allá de las montañas que rodean San Esteban, algo que podría darle el sentido que tanto anhela. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a limpiar el ático de la casa, Alejandro descubre un objeto que cambiaría su vida para siempre. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encuentra un viejo mapa enrollado, cubierto de telarañas. Intrigado, lo desenrolla con cuidado y descubre que es un mapa antiguo que señala un lugar llamado el Valle de la Transformación. Según las notas escritas en los márgenes, este valle es un lugar místico donde aquellos que se atreven a buscarlo pueden encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. El descubrimiento del mapa enciende una chispa en Alejandro. Esa noche, mientras el viento susurra a través de las ventanas de su habitación, no puede dejar de pensar en el valle. ¿Qué secretos podría esconder? ¿Qué transformaciones podría experimentar allí? La idea de emprender un viaje hacia lo desconocido lo llena de emoción y miedo a partes iguales. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de cambio son más fuertes que cualquier temor. Al día siguiente, Alejandro comparte su hallazgo con María, su mejor amiga desde la infancia. María es una joven de espíritu libre, con una pasión por el arte que contrasta con las expectativas de sus padres, quienes desean que estudie Derecho. Al escuchar sobre el mapa, sus ojos se iluminan con la misma curiosidad que siente Alejandro. Para María, el viaje representa una oportunidad de escapar de las presiones familiares y descubrir su verdadero yo. ¿Y si vamos juntos?, sugiere María con entusiasmo. Podríamos encontrar lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas. La idea de tener a María a su lado en esta aventura llena de valor a Alejandro. Juntos, comienzan a planificar su viaje, recopilando provisiones y estudiando el mapa con detenimiento. Deciden partir al amanecer del siguiente sábado, cuando el pueblo aún duerme y las calles están envueltas en la suave luz del alba. En los días previos a su partida, Alejandro siente una mezcla de emociones. Por un lado, está emocionado por la perspectiva de la aventura, por otro, siente una punzada de culpa por dejar a su familia y la tienda. Sin embargo, su madre, al notar el brillo en sus ojos, le dice: a veces, para encontrar nuestro camino, debemos alejarnos de lo que conocemos. Ve, hijo, y descubre lo que el mundo tiene para ofrecerte. Finalmente, el día de la partida llega. Con mochilas al hombro y corazones llenos de esperanza, Alejandro y María se despiden de sus seres queridos y comienzan su viaje. A medida que se alejan del pueblo, el camino se vuelve más estrecho y las montañas más imponentes. El aire fresco de la mañana llena sus pulmones, y el sonido de sus pasos resuena en el silencio del amanecer. Mientras caminan, Alejandro no puede evitar mirar hacia atrás, viendo cómo San Esteban se desvanece en la distancia. Sabe que este es solo el comienzo de una travesía que no solo los llevará a un lugar físico, sino también a un viaje interno de autodescubrimiento y transformación. Con cada paso que dan, se acercan más al misterio del Valle de la Transformación y a las respuestas que tanto anhelan encontrar. El camino por delante está lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Alejandro y María, unidos por un sueño compartido, avanzan con determinación, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les depare. Así comienza su viaje, un viaje que cambiará sus vidas para siempre y que los llevará a descubrir no solo un valle místico, sino también el verdadero significado de la transformación personal. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Alejandro y María emprendieron su camino hacia lo desconocido. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones, y el canto de los pájaros les daba la bienvenida a un nuevo día lleno de promesas y aventuras. Con cada paso que daban, se alejaban más de San Esteban, dejando atrás la familiaridad de su hogar y adentrándose en un mundo lleno de posibilidades. A medida que avanzaban por el sendero serpenteante que los conducía hacia las montañas, Alejandro y María conversaban sobre sus sueños y esperanzas. Alejandro, con el mapa en la mano, hablaba sobre el Valle de la Transformación y las leyendas que rodeaban aquel lugar místico. María, por su parte, compartía sus aspiraciones artísticas y cómo anhelaba encontrar su propia voz en el mundo del arte. El camino era largo y, a veces, desafiante. Sin embargo,
La compañía mutua hacía que cada paso fuera más llevadero. La amistad que los unía desde la infancia se fortalecía con cada kilómetro recorrido, y ambos sentían que este viaje no solo los acercaría a su destino, sino también a una comprensión más profunda de sí mismos. Fue en una de esas tardes, mientras descansaban a la sombra de un árbol frondoso, que se encontraron con Carlos, un músico errante que viajaba con su guitarra a cuestas. Carlos era un hombre de mediana edad, con una barba desaliñada y ojos brillantes que reflejaban una vida llena de historias. Al ver a Alejandro y María, se acercó con una sonrisa amistosa y les ofreció compartir su comida. ¿Hacia dónde se dirigen, jóvenes aventureros?, preguntó Carlos mientras partía un trozo de pan. Al Valle de la Transformación, respondió Alejandro, mostrando el mapa. Buscamos respuestas y un nuevo comienzo. Carlos asintió, intrigado. He oído hablar de ese lugar. Dicen que quienes lo encuentran nunca vuelven a ser los mismos. ¿Les importaría si me uno a ustedes? Estoy en busca de inspiración para mi música, y este viaje suena como la aventura perfecta. María y Alejandro intercambiaron miradas y, sin dudarlo, aceptaron la compañía de Carlos. Su presencia añadió una nueva dimensión al viaje, y sus historias y canciones llenaron el aire con una energía renovada. Carlos, con su guitarra, tocaba melodías que resonaban con el paisaje, convirtiendo cada parada en un pequeño concierto improvisado. A medida que el grupo avanzaba, se encontraron con Luisa, una bióloga apasionada que estudiaba las plantas únicas de la región. Luisa era una mujer joven, con una mirada aguda y una curiosidad insaciable por el mundo natural. Estaba recogiendo muestras de flora cuando se cruzó con el grupo. ¿Qué los trae por estos caminos?, preguntó Luisa, mientras guardaba sus muestras en una mochila. Estamos en camino al Valle de la Transformación, explicó María. Buscamos respuestas y un cambio en nuestras vidas. Luisa sonrió, interesada. He oído hablar de ese lugar. Las plantas que crecen allí son únicas en el mundo. Me encantaría unirme a ustedes y estudiar la biodiversidad del valle. Con la llegada de Luisa, el grupo se completó. Cada uno de ellos, con sus propias razones y motivaciones, se unió en una búsqueda común. Alejandro, María, Carlos y Luisa formaron un equipo diverso, cada uno aportando sus habilidades y perspectivas únicas al viaje. El camino hacia el valle se volvió más desafiante a medida que avanzaban. Las montañas se alzaban imponentes ante ellos, y el terreno se volvía cada vez más escarpado. Sin embargo, la camaradería del grupo hacía que cada obstáculo pareciera más fácil de superar. Juntos, enfrentaron tormentas repentinas, cruzaron ríos caudalosos y se adentraron en densos bosques. Durante las noches, alrededor de la fogata, compartían historias y sueños. Carlos tocaba su guitarra, y su música se mezclaba con el crepitar del fuego y el canto de los grillos. Luisa hablaba sobre las maravillas del mundo natural, mientras María dibujaba escenas del viaje en su cuaderno de bocetos. Alejandro, por su parte, reflexionaba sobre el significado de su búsqueda y cómo cada día lo acercaba más a su propósito. A medida que se acercaban al Valle de la Transformación, el grupo se unió en una amistad profunda y sincera. Cada uno de ellos, con sus propias luchas y esperanzas, encontró en el viaje una oportunidad para crecer y cambiar. Alejandro, que había comenzado el viaje en busca de respuestas, descubrió que el verdadero valor del viaje residía en las conexiones que formaba y en las lecciones que aprendía de sus compañeros. El camino aún era largo, y el valle seguía siendo un misterio por descubrir. Sin embargo, Alejandro, María, Carlos y Luisa avanzaban con determinación, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. Así, con el espíritu renovado y el corazón lleno de esperanza, continuaron su viaje hacia el Valle de la Transformación, listos para descubrir lo que el futuro les deparaba. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el paisaje montañoso con una luz dorada que anunciaba el inicio de un nuevo día. Alejandro, María, Carlos y Luisa se despertaron con el canto de los pájaros, listos para continuar su viaje hacia el enigmático Valle de la Transformación. La noche anterior había sido tranquila, y el grupo había descansado bien, pero sabían que el camino por delante sería cada vez más desafiante. A medida que recogían su campamento, Alejandro no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. El mapa que había encontrado en el ático de su abuelo prometía un destino lleno de misterios y revelaciones, pero el camino hasta allí estaba lleno de obstáculos que pondrían a prueba su determinación y la de sus compañeros. El primer desafío del día se presentó en forma de un río caudaloso que cruzaba su camino. Las lluvias recientes habían aumentado el nivel del agua, y la corriente era más fuerte de lo que habían anticipado. Alejandro, con el mapa en la mano, buscó un lugar seguro para cruzar, pero el río parecía implacable. «¿Cómo vamos a cruzar esto?», preguntó María, mirando la corriente con preocupación.
Carlos, siempre optimista, sonrió y dijo: no se preocupen, siempre hay una manera. Podemos buscar un lugar más estrecho o intentar construir una balsa con los materiales que encontremos. Luisa, observando las plantas a lo largo de la orilla, sugirió: podríamos usar algunas de estas lianas para atar troncos y hacer una balsa. He leído sobre técnicas de construcción de balsas en mis estudios. Con el plan en mente, el grupo se puso manos a la obra. Trabajaron juntos para recolectar troncos y lianas, utilizando sus habilidades combinadas para construir una balsa lo suficientemente fuerte como para soportar la corriente. Fue un esfuerzo arduo, pero la colaboración y el ingenio del grupo les permitieron completar la tarea antes del mediodía. Con la balsa lista, se prepararon para cruzar el río. Alejandro, como líder del grupo, fue el primero en subir, seguido de cerca por María, Carlos y Luisa. La balsa se balanceó ligeramente al entrar en el agua, pero se mantuvo firme mientras avanzaban hacia la otra orilla. La corriente era fuerte, y el viaje fue tenso, pero el grupo trabajó en conjunto para mantener la balsa en curso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la otra orilla sanos y salvos. Exhaustos pero aliviados, se abrazaron y celebraron su éxito. Habían superado su primer gran obstáculo, y la experiencia había fortalecido su confianza y su determinación de continuar. El camino después del río se volvió más empinado y rocoso. Las montañas se alzaban imponentes ante ellos, y el sendero serpenteante requería toda su atención y energía. A medida que ascendían, el aire se volvía más fresco y delgado, y el paisaje cambiaba de densos bosques a praderas abiertas y escarpadas. Durante el ascenso, el grupo enfrentó nuevos desafíos. Las tormentas repentinas azotaban las montañas, trayendo consigo lluvias torrenciales y vientos fuertes que dificultaban su avance. En una ocasión, se vieron obligados a buscar refugio en una cueva para esperar a que pasara la tormenta. Mientras el viento aullaba afuera, encendieron una pequeña fogata y compartieron historias para mantener el ánimo. Carlos, con su guitarra, tocó una melodía suave que resonó en las paredes de la cueva, proporcionando consuelo y calidez en medio de la tormenta. Luisa, siempre curiosa, aprovechó el tiempo para examinar las formaciones rocosas de la cueva, maravillándose de las maravillas geológicas que el mundo natural ofrecía. María, por su parte, sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar la escena, capturando la esencia del momento con trazos rápidos y precisos. Alejandro, observando a sus amigos, sintió una profunda gratitud por la compañía y el apoyo que cada uno de ellos brindaba. Sabía que sin ellos, el viaje habría sido mucho más difícil. Cuando la tormenta finalmente amainó, el grupo reanudó su marcha. El camino continuó desafiándolos con terrenos irregulares y pendientes pronunciadas, pero cada paso que daban los acercaba más a su destino. A pesar de las dificultades, el paisaje que los rodeaba era impresionante, con vistas panorámicas de valles verdes y picos nevados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A medida que avanzaban, Alejandro comenzó a notar un cambio en sí mismo. Las dificultades del viaje lo estaban transformando, enseñándole lecciones de paciencia, perseverancia y trabajo en equipo. Cada desafío superado reforzaba su determinación de llegar al Valle de la Transformación y descubrir las respuestas que buscaba. Finalmente, después de un largo día de arduo trabajo, el grupo llegó a un claro en la montaña donde decidieron acampar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, y el aire fresco de la montaña les ofrecía un respiro bienvenido. Mientras se preparaban para la noche, Alejandro reflexionó sobre el día que habían tenido. Habían enfrentado desafíos que parecían insuperables, pero juntos, habían encontrado la manera de superarlos. Sabía que el camino por delante aún presentaría más pruebas, pero con sus amigos a su lado, se sentía preparado para enfrentarlas. Con el crepitar del fuego y el murmullo del viento como telón de fondo, Alejandro, María, Carlos y Luisa se acomodaron para descansar, sabiendo que cada día los acercaba más al Valle de la Transformación y a las respuestas que tanto anhelaban encontrar. El amanecer trajo consigo un aire fresco y revitalizante, mientras el grupo se preparaba para otro día de viaje. Alejandro, María, Carlos y Luisa estaban ansiosos por continuar su camino hacia el Valle de la Transformación, pero sabían que cada día traía consigo sus propios desafíos y sorpresas. Con sus mochilas al hombro y el espíritu renovado, se adentraron en el sendero que serpenteaba a través de las montañas. El paisaje era cada vez más impresionante a medida que avanzaban. Las montañas se alzaban majestuosas a su alrededor, cubiertas de una vegetación exuberante que parecía casi mágica. El canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos les acompañaban en su travesía, creando una sinfonía natural que resonaba en sus corazones. A medida que el sol ascendía en el cielo, el grupo llegó a un claro en el bosque donde decidieron descansar y reponer energías. Mientras se sentaban a la sombra de un árbol,
Alejandro sacó el mapa y lo estudió detenidamente, tratando de determinar cuánto faltaba para llegar al valle. Fue en ese momento cuando escucharon un crujido en el bosque cercano. Todos se pusieron alerta, intercambiando miradas de curiosidad y precaución. De entre los árboles emergió una figura anciana, un hombre de aspecto sabio y sereno que caminaba con un bastón tallado a mano. Su presencia era imponente, y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Buenos días, viajeros», saludó el anciano con una voz cálida y acogedora. «Mi nombre es Don Miguel, y he vivido en estas montañas durante muchos años. ¿Qué los trae por estos caminos?». Alejandro, sorprendido pero intrigado, respondió: «Estamos en camino al Valle de la Transformación. Buscamos respuestas y un cambio en nuestras vidas». Don Miguel asintió, como si comprendiera perfectamente sus intenciones. El Valle de la Transformación es un lugar especial, lleno de misterios y revelaciones. Pero el verdadero viaje no es solo físico, sino también interno. Cada uno de ustedes debe estar preparado para enfrentar sus propios miedos y descubrir su verdadero propósito. El grupo escuchó atentamente, sintiendo que las palabras de Don Miguel resonaban profundamente en sus corazones. Había algo en su presencia que inspiraba confianza y respeto, y sabían que su encuentro no era una mera coincidencia. «¿Podría acompañarnos por un tramo del camino?», preguntó María, intrigada por la sabiduría del anciano. Don Miguel sonrió y asintió. «Será un honor caminar con ustedes. Hay mucho que aprender de la naturaleza y de nosotros mismos en este viaje». Con Don Miguel a su lado, el grupo continuó su camino, sintiendo que cada paso los acercaba más a su destino y a una comprensión más profunda de sí mismos. A medida que avanzaban, Don Miguel compartía historias y enseñanzas sobre la vida en las montañas, la importancia de la conexión con la naturaleza y el poder de la introspección. «En estas montañas», explicó Don Miguel, «he aprendido que cada ser vivo tiene un propósito y un papel que desempeñar en el gran tapiz de la vida. A veces, estamos tan atrapados en nuestras propias preocupaciones que olvidamos ver el panorama completo. El Valle de la Transformación les ayudará a encontrar su lugar en ese tapiz». Las palabras de Don Miguel resonaban en Alejandro, quien había comenzado este viaje en busca de respuestas sobre su propio propósito. Sentía que cada día lo acercaba más a una revelación, y la presencia de Don Miguel solo reforzaba su determinación de descubrir lo que el valle tenía reservado para él. A medida que el día avanzaba, el grupo llegó a un mirador natural que ofrecía una vista impresionante del valle que se extendía ante ellos. El paisaje era de una belleza indescriptible, con colinas verdes y ríos serpenteantes que brillaban bajo el sol. Era como si el mundo se abriera ante ellos, revelando un sinfín de posibilidades y promesas. «Este es el comienzo del Valle de la Transformación», dijo Don Miguel, señalando el vasto paisaje. «Pero recuerden, el verdadero cambio comienza desde dentro. Cada uno de ustedes debe estar dispuesto a enfrentar sus propios desafíos internos para encontrar la transformación que buscan». El grupo contempló el valle en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y reflexiones. Alejandro sintió una mezcla de emoción y aprehensión, sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar, pero que las respuestas que buscaba estaban más cerca que nunca. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, Don Miguel se despidió del grupo, deseándoles buena suerte en su travesía. «Recuerden», dijo antes de partir, «el viaje es tanto sobre el destino como sobre el camino que recorren. Aprendan de cada experiencia y de cada encuentro, y encontrarán lo que buscan». Con esas palabras resonando en sus mentes, Alejandro, María, Carlos y Luisa continuaron su camino hacia el valle, sintiendo que el encuentro con Don Miguel había sido un regalo invaluable. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y cambiar. A medida que la noche caía, el grupo acampó en un claro bajo las estrellas, reflexionando sobre el día y las lecciones aprendidas. Alejandro, mirando el cielo estrellado, se sintió más conectado con el mundo que lo rodeaba y con sus propios deseos y sueños. El viaje hacia el Valle de la Transformación continuaba, y con cada paso, Alejandro y sus amigos se acercaban más a descubrir las respuestas que tanto anhelaban. Sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. El amanecer trajo consigo un nuevo día lleno de promesas y desafíos. Alejandro, María, Carlos y Luisa despertaron con el suave murmullo del viento entre los árboles y el canto de los pájaros que anunciaban el inicio de una jornada más en su viaje hacia el Valle de la Transformación. La noche anterior había sido tranquila, y el grupo había descansado bien, pero sabían que el camino por delante aún les deparaba muchas sorpresas. A medida que recogían su campamento y se preparaban para partir, cada uno de ellos reflexionaba sobre las palabras de Don Miguel y las lecciones que habían aprendido hasta ahora. El viaje no solo los estaba llevando a un destino físico,
sino que también los estaba guiando hacia un descubrimiento personal más profundo. Con sus mochilas al hombro, el grupo retomó el sendero que serpenteaba a través de las montañas. El paisaje era cada vez más impresionante, con colinas verdes y valles profundos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A medida que avanzaban, el aire fresco y limpio llenaba sus pulmones, revitalizándolos y dándoles energía para continuar. Durante el camino, Alejandro no podía evitar pensar en su propia búsqueda de propósito. Había comenzado este viaje con la esperanza de encontrar respuestas sobre su lugar en el mundo y el significado de su vida. Las palabras de don Miguel resonaban en su mente, recordándole que el verdadero cambio comenzaba desde dentro. Mientras caminaban, María se acercó a Alejandro, notando su expresión pensativa. ¿En qué piensas?, preguntó, con una sonrisa amable. Alejandro suspiró, mirando el horizonte. Estoy tratando de entender qué es lo que realmente busco en este viaje. Sé que quiero encontrar un propósito, pero a veces siento que estoy buscando algo que no sé cómo definir. María asintió, comprendiendo sus sentimientos. Creo que todos estamos aquí por una razón similar. Yo también estoy tratando de descubrir qué quiero hacer con mi vida. Mis padres quieren que estudie Derecho, pero mi corazón me dice que debo seguir mi pasión por el arte. Alejandro sonrió, sintiéndose agradecido por tener a María a su lado. Tal vez este viaje nos ayude a encontrar las respuestas que buscamos. Estoy seguro de que, al final, sabremos qué camino tomar. A medida que el día avanzaba, el grupo llegó a un pequeño pueblo en las montañas, donde decidieron detenerse para descansar y reabastecerse. El pueblo era pintoresco, con casas de adobe y calles empedradas que parecían sacadas de un cuento de hadas. Los habitantes los recibieron con calidez y hospitalidad, ofreciéndoles comida y refugio. Durante su estancia en el pueblo, Carlos aprovechó la oportunidad para tocar su guitarra y compartir su música con los lugareños. Su talento y pasión por la música resonaron en el corazón de todos, y pronto, una pequeña multitud se reunió para escuchar sus melodías. Carlos, inspirado por la belleza del entorno y la amabilidad de la gente, compuso una nueva canción que capturaba la esencia del viaje y las emociones que había experimentado. Luisa, por su parte, se dedicó a explorar la flora local, maravillándose de la diversidad de plantas que crecían en la región. Su amor por la biología y la naturaleza la impulsó a investigar y documentar cada especie que encontraba, con la esperanza de descubrir algo nuevo y valioso. Mientras el grupo disfrutaba de la hospitalidad del pueblo, Alejandro se encontró con un anciano que parecía conocer mucho sobre el Valle de la Transformación. Intrigado, se acercó al hombre y comenzó a conversar con él. El valle es un lugar especial, dijo el anciano, con una mirada sabia. Pero no es solo el destino lo que importa, sino el viaje que haces para llegar allí. Cada paso que das te acerca más a la verdad sobre ti mismo. Las palabras del anciano resonaron en Alejandro, recordándole que el viaje era tanto una exploración interna como externa. Sabía que debía estar abierto a las experiencias y lecciones que encontraba en el camino, y que cada encuentro y desafío lo ayudaba a crecer y cambiar. Con renovada determinación, Alejandro se reunió con sus amigos y compartió lo que había aprendido. Juntos, reflexionaron sobre sus propias búsquedas personales y cómo el viaje los estaba transformando de maneras que nunca habían imaginado. Al día siguiente, el grupo se despidió del pueblo y continuó su camino hacia el valle. A medida que avanzaban, cada uno de ellos se sumergía en sus propios pensamientos y reflexiones, sintiendo que el viaje los estaba guiando hacia un descubrimiento personal más profundo. El sendero se volvió más empinado y desafiante, pero el grupo estaba decidido a seguir adelante. Sabían que el Valle de la Transformación estaba cerca, y que las respuestas que buscaban estaban al alcance de la mano. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el grupo llegó a un mirador natural que ofrecía una vista impresionante del valle que se extendía ante ellos. El paisaje era de una belleza indescriptible, con colinas verdes y ríos serpenteantes que brillaban bajo el sol poniente. Contemplando el valle, Alejandro sintió una profunda sensación de paz y claridad. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Con sus amigos a su lado y el valle ante ellos, Alejandro se sintió más conectado con su propósito y con el mundo que lo rodeaba. Con el crepitar del fuego y el murmullo del viento como telón de fondo, Alejandro, María, Carlos y Luisa se acomodaron para descansar, sabiendo que cada día los acercaba más al Valle de la Transformación y a las respuestas que tanto anhelaban encontrar. El amanecer en el Valle de la Transformación fue un espectáculo de colores y sonidos que despertó a Alejandro, María, Carlos y Luisa con una sensación de asombro y anticipación. El aire fresco y limpio llenaba sus pulmones mientras se preparaban para explorar el valle que había sido el destino de su largo viaje. Sabían que este lugar místico guardaba secretos y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre.
A medida que el grupo avanzaba por el sendero que descendía hacia el valle, el paisaje se desplegaba ante ellos en toda su majestuosidad. Colinas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de flores silvestres de todos los colores imaginables. Ríos cristalinos serpenteaban a través del valle, reflejando el cielo azul y las nubes esponjosas que flotaban perezosamente. El grupo se detuvo en un claro para contemplar la belleza que los rodeaba. Alejandro, con el corazón lleno de emoción, se dio cuenta de que este lugar era más de lo que había imaginado. Había algo casi mágico en el aire, una sensación de paz y posibilidad que lo envolvía por completo. «Este lugar es increíble», dijo María, con los ojos brillantes de admiración. «Siento como si todo lo que hemos pasado para llegar aquí hubiera valido la pena». Carlos, con su guitarra en mano, comenzó a tocar una melodía suave que capturaba la esencia del valle. La música se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo del viento, creando una sinfonía natural que resonaba en el corazón de todos. Luisa, fascinada por la diversidad de plantas que crecían en el valle, se dedicó a explorar y documentar cada especie que encontraba. Su amor por la biología y la naturaleza la impulsaba a descubrir algo nuevo y valioso en este lugar único. Mientras el grupo exploraba el valle, se encontraron con una serie de antiguos monolitos de piedra que se alzaban como guardianes silenciosos del lugar. Las piedras estaban cubiertas de intrincados grabados y símbolos que parecían contar una historia olvidada por el tiempo. Intrigado, Alejandro se acercó a uno de los monolitos y pasó la mano por su superficie rugosa. Sentía que había algo especial en estos antiguos monumentos, como si guardaran un conocimiento ancestral que esperaba ser descubierto. «Estos monolitos deben tener un significado», dijo Alejandro, mirando a sus amigos. «Tal vez nos ayuden a entender más sobre el valle y lo que significa». María, siempre curiosa y perspicaz, examinó los grabados con atención. «Parece que cuentan una historia», observó. «Quizás sea la historia de quienes vivieron aquí antes, o de cómo este lugar llegó a ser lo que es». El grupo decidió seguir explorando, con la esperanza de descubrir más pistas sobre el significado de los monolitos y el valle. A medida que avanzaban, se encontraron con un anciano que parecía estar esperando su llegada. Su presencia era imponente, y sus ojos brillaban con una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Bienvenidos al Valle de la Transformación», dijo el anciano con una voz profunda y resonante. «Mi nombre es Tata Juan, y soy el guardián de este lugar. He estado esperando su llegada». El grupo, sorprendido pero intrigado, escuchó atentamente mientras Tata Juan continuaba. «Este valle es un lugar de poder y revelación. Aquí, cada uno de ustedes encontrará las respuestas que busca, pero deben estar dispuestos a enfrentar sus propios miedos y desafíos internos». Alejandro, sintiendo que este encuentro era una parte crucial de su viaje, preguntó: «¿Cómo podemos encontrar las respuestas que buscamos?». Tata Juan sonrió, como si ya conociera la pregunta. «El valle les mostrará el camino, pero deben estar abiertos a las experiencias y lecciones que encontrarán aquí. Cada uno de ustedes tiene un propósito único, y este lugar les ayudará a descubrirlo». Con esas palabras resonando en sus mentes, el grupo se dispuso a explorar el valle con un nuevo sentido de propósito y determinación. Sabían que el viaje no había terminado, pero también sabían que estaban en el lugar correcto para encontrar las respuestas que tanto anhelaban. A medida que el día avanzaba, cada miembro del grupo experimentó una epifanía personal. Alejandro, al contemplar la belleza del valle, se dio cuenta de que su búsqueda de propósito estaba ligada a su familia y sus raíces. Comprendió que su verdadero deseo era ayudar a su comunidad y preservar el legado de su familia. María, inspirada por la naturaleza y la libertad que sentía en el valle, decidió que seguiría su sueño de convertirse en artista, sin importar las expectativas de sus padres. Sabía que su pasión por el arte era su verdadero llamado, y estaba decidida a perseguirlo con todo su corazón. Carlos, al tocar su guitarra bajo el cielo abierto, encontró la inspiración que había estado buscando. Compuso su obra maestra, una canción que capturaba la esencia del viaje y las emociones que había experimentado. Sabía que su música tenía el poder de tocar los corazones de las personas y estaba decidido a compartirla con el mundo. Luisa, al descubrir una nueva especie de planta en el valle, comprendió la importancia de preservar el mundo natural. Sabía que su trabajo como bióloga podía marcar una diferencia en la conservación del medio ambiente, y estaba decidida a dedicar su vida a esta causa. Con sus vidas transformadas, el grupo se reunió al final del día para compartir sus experiencias y reflexiones. Sabían que el Valle de la Transformación les había dado más de lo que habían imaginado, y que las lecciones aprendidas los acompañarían para siempre. A medida que el sol se ponía en el horizonte, bañando el valle en una luz dorada, Alejandro, María, Carlos y Luisa se sintieron más conectados que nunca. Sabían que el viaje había cambiado sus vidas para siempre,
y que estaban listos para enfrentar el futuro con confianza y determinación. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el grupo se preparó para el camino de regreso, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Habían encontrado las respuestas que buscaban, y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, guiados por las lecciones del Valle de la Transformación. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el Valle de la Transformación con una luz dorada que anunciaba el comienzo de un nuevo día. Alejandro, María, Carlos y Luisa se despertaron con una mezcla de emociones. Habían llegado al final de su viaje en el valle, pero sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Habían encontrado las respuestas que buscaban y estaban listos para regresar a casa, transformados por las experiencias y lecciones que habían vivido. Mientras recogían su campamento y se preparaban para partir, cada uno de ellos reflexionaba sobre lo que había aprendido. Alejandro, con el corazón lleno de gratitud, pensaba en cómo el valle le había ayudado a encontrar su propósito. Sabía que su lugar estaba en su comunidad, trabajando para mejorar la tienda familiar y preservar el legado de su familia. Estaba decidido a aplicar todo lo que había aprendido para hacer una diferencia en su hogar. María, por su parte, se sentía más segura que nunca de su decisión de seguir su sueño artístico. Había encontrado la inspiración y la libertad que necesitaba en el valle, y estaba decidida a perseguir su pasión sin importar las expectativas de los demás. Sabía que su arte tenía el poder de tocar los corazones de las personas y estaba emocionada por compartirlo con el mundo. Carlos, con su guitarra en mano, se sentía lleno de energía y creatividad. Había compuesto su obra maestra en el valle, una canción que capturaba la esencia del viaje y las emociones que había experimentado. Estaba decidido a compartir su música con el mundo, sabiendo que tenía el poder de inspirar y conectar a las personas. Luisa, con su cuaderno lleno de notas y dibujos de las plantas que había descubierto, se sentía más comprometida que nunca con su trabajo como bióloga. Había encontrado una nueva especie de planta en el valle, y sabía que su descubrimiento podía marcar una diferencia en la conservación del medio ambiente. Estaba decidida a dedicar su vida a esta causa, sabiendo que su trabajo podía tener un impacto positivo en el mundo. Con sus mochilas al hombro y el corazón lleno de esperanza, el grupo comenzó su camino de regreso. Sabían que el viaje no había terminado, pero también sabían que estaban listos para enfrentar el futuro con confianza y determinación. A medida que avanzaban por el sendero que los llevaba de regreso a casa, el grupo se encontró con una serie de desafíos que pusieron a prueba su determinación y unidad. Desde caminos empinados y rocosos hasta tormentas inesperadas, cada obstáculo les recordaba la importancia de trabajar juntos y apoyarse mutuamente. En uno de esos momentos difíciles, cuando una fuerte tormenta los obligó a buscar refugio bajo un saliente de roca, el grupo se reunió para reflexionar sobre lo que habían aprendido. Alejandro, con una sonrisa en el rostro, compartió sus pensamientos con sus amigos. Este viaje ha sido más de lo que esperaba, dijo, mirando a cada uno de ellos. He aprendido tanto sobre mí mismo y sobre lo que realmente importa. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. María asintió, con los ojos brillantes de emoción. Yo también me siento agradecida. Este viaje me ha dado la claridad y la confianza que necesitaba para seguir mi sueño. No podría haberlo hecho sin ustedes. Carlos, con su guitarra en el regazo, comenzó a tocar una melodía suave que resonaba en el corazón de todos. La música siempre ha sido mi forma de expresar lo que siento, y este viaje me ha dado tanto que quiero compartir. Estoy emocionado por lo que viene. Luisa, con su cuaderno en mano, sonrió a sus amigos. He encontrado mi propósito en este viaje, y estoy decidida a hacer una diferencia en el mundo. Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de aprender y crecer junto a ustedes. Con renovada determinación, el grupo continuó su camino, sabiendo que cada paso los acercaba más a casa. A medida que avanzaban, se encontraron con personas y lugares que les recordaban la importancia de la comunidad y la conexión humana. En un pequeño pueblo, el grupo se detuvo para descansar y compartir sus historias con los lugareños. La calidez y hospitalidad de la gente les recordó la importancia de la comunidad y el poder de las conexiones humanas. Alejandro, inspirado por la amabilidad de los lugareños, decidió que quería llevar esa misma calidez y hospitalidad a su propia comunidad. María, al ver la alegría que su arte traía a las personas, decidió organizar una pequeña exposición en el pueblo, compartiendo sus dibujos y pinturas inspirados en el viaje. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y María se sintió más segura que nunca de su decisión de seguir su pasión. Carlos, al tocar su música para los lugareños, vio cómo sus canciones conectaban a las personas y traían alegría a sus corazones. Sabía que su música tenía el poder de unir a las personas y estaba decidido a seguir compartiéndola con el mundo. Luisa, al compartir sus descubrimientos sobre las plantas del valle,
inspiró a los lugareños a valorar y preservar el entorno natural. Su pasión por la biología y la conservación resonó en el corazón de todos, y Luisa se sintió más comprometida que nunca con su causa. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el grupo se despidió del pueblo y continuó su camino de regreso a casa. Sabían que el viaje había cambiado sus vidas para siempre, y estaban listos para enfrentar el futuro con confianza y determinación. A medida que el sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje en una luz dorada, Alejandro, María, Carlos y Luisa se sintieron más conectados que nunca. Sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba, y estaban emocionados por lo que el futuro les deparaba. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el grupo se preparó para el camino de regreso, sabiendo que las lecciones aprendidas en el Valle de la Transformación los guiarían en cada paso del camino. Habían encontrado las respuestas que buscaban, y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, guiados por las lecciones del viaje y el poder de la transformación personal. El regreso al pueblo natal fue un momento de gran emoción para Alejandro, María, Carlos y Luisa. Después de su transformador viaje al Valle de la Transformación, cada uno de ellos llevaba consigo una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. A medida que se acercaban a las conocidas calles de su hogar, sentían una mezcla de nostalgia y anticipación por lo que el futuro les deparaba. Alejandro, con el corazón lleno de determinación, sabía que su primera tarea era aplicar las lecciones aprendidas para mejorar la tienda familiar. Al llegar, fue recibido con abrazos y sonrisas por su familia, quienes notaron de inmediato el cambio en él. Con una visión clara, Alejandro comenzó a implementar cambios que no solo modernizarían el negocio, sino que también lo conectarían más profundamente con la comunidad local. Decidió introducir productos locales y sostenibles, apoyando a los agricultores y artesanos de la región. Organizó eventos comunitarios en la tienda, creando un espacio donde las personas pudieran reunirse, compartir historias y fortalecer los lazos comunitarios. Su enfoque en la sostenibilidad y la comunidad no solo revitalizó el negocio, sino que también inspiró a otros en el pueblo a seguir su ejemplo. María, por su parte, estaba ansiosa por compartir su arte con el mundo. Había encontrado su voz artística durante el viaje y estaba decidida a seguir su pasión sin reservas. Organizó su primera exposición de arte en el Centro Cultural del pueblo, mostrando las obras que había creado inspiradas en el Valle de la Transformación. La exposición fue un éxito rotundo. Las pinturas de María, llenas de color y emoción, resonaron profundamente en los corazones de quienes las vieron. La comunidad se reunió para celebrar su talento y coraje, y María se sintió más conectada que nunca con su propósito. Sabía que su arte tenía el poder de inspirar y transformar, y estaba emocionada por lo que el futuro le deparaba. Carlos, con su guitarra siempre a su lado, se dedicó a compartir su música con la comunidad. Había compuesto una serie de canciones inspiradas en el viaje, cada una capturando una parte diferente de la experiencia. Organizó un concierto en la plaza del pueblo, invitando a todos a unirse a él en una noche de música y celebración. La música de Carlos resonó en el aire, uniendo a las personas en una experiencia compartida de alegría y reflexión. Sus canciones contaban historias de transformación y esperanza, y el público respondió con entusiasmo y gratitud. Carlos sabía que su música tenía el poder de conectar a las personas y estaba decidido a seguir compartiéndola con el mundo. Luisa, con su pasión por la biología y la conservación, se dedicó a educar a la comunidad sobre la importancia de preservar el entorno natural. Organizó talleres y charlas en las escuelas locales, compartiendo sus descubrimientos del valle y enseñando a los jóvenes sobre la biodiversidad y la sostenibilidad. Su entusiasmo y conocimiento inspiraron a muchos en el pueblo a valorar y proteger el medio ambiente. Luisa también colaboró con organizaciones locales para desarrollar proyectos de conservación, asegurando que su trabajo tuviera un impacto duradero en la comunidad y más allá. A medida que cada uno de ellos establecían sus nuevos roles, Alejandro, María, Carlos y Luisa se reunían regularmente para compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente. Sabían que el viaje al Valle de la Transformación había sido solo el comienzo, y estaban emocionados por lo que el futuro les deparaba. Un día, mientras estaban reunidos en la tienda de Alejandro, compartiendo historias y risas, María propuso una idea que resonó en todos ellos. ¿Por qué no organizamos un festival comunitario?, sugirió, con los ojos brillantes de emoción. Podríamos celebrar todo lo que hemos aprendido y compartirlo con el pueblo. La idea fue recibida con entusiasmo por todos. Decidieron organizar un festival que celebrara la comunidad, la creatividad y la conexión con la naturaleza. Cada uno de ellos contribuiría con su talento único. Alejandro organizaría un mercado de productos locales, María exhibiría su arte, Carlos ofrecería un concierto y Luisa lideraría actividades educativas sobre el medio ambiente. El festival fue un éxito rotundo. La plaza del pueblo se llenó de vida y color,
con personas de todas las edades disfrutando de las actividades y celebrando juntos. El evento no solo fortaleció los lazos comunitarios, sino que también inspiró a muchos a seguir sus propios sueños y pasiones. A medida que el sol se ponía en el horizonte, bañando el pueblo en una luz dorada, Alejandro, María, Carlos y Luisa se sintieron más conectados que nunca. Sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba, y estaban emocionados por lo que el futuro les deparaba. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, el grupo se preparó para el camino de regreso, sabiendo que las lecciones aprendidas en el Valle de la Transformación los guiarían en cada paso del camino. Habían encontrado las respuestas que buscaban, y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, guiados por las lecciones del viaje y el poder de la transformación personal.